considerás que tu derecho está agraviado y después resulta que la sentencia le da la razón a la otra parte. ¿Sí? Eso como... Ahora, cuando vos considerás que el derecho que a vos te asiste es lesionado, restringido, alterado, amenazado, vos vas a la justicia. Ahora, ¿qué sucede? Vos necesitas probar que realmente esa lesión, restricción, alteración o amenaza te produce un agravio, es decir, te produce un perjuicio. Ahora bien, si vos tenés el medio idóneo específico, no podés utilizar el amparo. Pero, sucede, porque así lo ha entendido la literatura y lo ha aceptado la Corte, que vos podés tener incluso ese medio idóneo, ese medio específico, pero que utilizándolo podés aún ganando el pleito, dándote el juez la razón, siguiendo el procedimiento ordinario, no por amparo, siguiendo el procedimiento ordinario, puede suceder que vos le demuestres al juez que a pesar de que hipotéticamente pueda resultarte un fallo a favor, reconociéndote tu petición, igual eso te genera un agravio. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo que ya no te sirve esa solución. Vos necesitabas una respuesta más cercana, más inmediata, para poder realmente considerarte satisfecho a tu inquietud. Porque, ¿qué sucede? El amparo, yo no sé si te lo digo en el audio, pero es una acción expedita, rápida. El juez no demora mucho tiempo en expedirse. En cambio, en un proceso al que en el mundo jurídico se le llama proceso ordinario, este cambio es un proceso sumario. El común es el ordinario. Por ahí te tarda 2 años, 3 años en que un juez te dé la razón. Pero cuando te da la razón, vos le decís al juez, y ahora ya no me sirve, yo necesitaba la respuesta, no sé, al mes de haber presentado mi inquietud, no ahora. Entonces, a pesar de el fallo favorecerte, el agravio igual lo tenés, porque ya no te sirve la respuesta. Ya es como que pasó el momento en que vos necesitabas que se te restituya el pleno ejercicio de tu derecho. A lo menos, ya lo sabemos, los derechos no son absolutos. Cuando digo pleno, dentro del libre ejercicio que permita el ejercicio de tu derecho, pero también el ejercicio de los demás habitantes que conviven en la sociedad contigo. No sé si te aclaré, si no, volveme a preguntar o reformular la pregunta, Renzo. No, sí, está bien. Y también no me queda del todo claro el concepto de agravio. ¿Es cuando una sentencia no me es favorable o es como una especie de castigo que tengo yo? Porque la palabra agravio se me viene a la cabeza eso, castigo. No, o sea, el agravio es cuando a vos se te produce un perjuicio, que Mm, puede ser económico, que puede ser sentimental. Habrá que ver sobre qué estamos discutiendo. Pero ya que estamos en económica, suponete, vamos a un caso concreto. Suponete que vos tenés depósitos a plazo fijo. Suponete que por una hecatombe económica, que ya ha pasado en la Argentina, el Estado te dice, mira, no te lo voy a poder devolver inmediatamente, porque si te lo devuelvo a vos, te lo tengo que devolver a los demás y la economía colapsa. Entonces, si a vos un banco te hace ese planteo, vos vas a decir, bueno, yo voy a tratar de implementar alguna medida judicial para que me lo devuelvan. En el caso que yo te pongo no hay una medida judicial específica, pero suponte que la hubiera. Suponte que la hubiera. Entonces vos iniciás el juicio, pero vos tenías ese dinero depositado a plazo fijo, digamos,
porque querías hacer un viaje de placer, porque lamentablemente estabas enfermo y te tenías que operar, y mientras te operabas o salías de viaje, pusiste la plata unos días en el banco para que te dé algún interés. Ahora este aquí, que cuando vos, de acuerdo al contrato que firmaste con el banco, lo vas a retirar, el banco dice, no, no te la devuelvo. ¿Cómo que no? Si es mía. Sí, pero no te la devuelvo. Entonces vos, suponete que hubiera una acción, la empezás. Pero por ahí, como te decía hace un rato, aún el juez dándote la razón e intimando al banco a que te devuelva el dinero, pasaron 2 años, 3 años, y si vos querías viajar, tuviste un agravio, ya está. Y ni contar si estabas enfermo que te querías operar, por ella estabas metido adentro de un cajón. Entonces, ese es el agravio que vos tenés. Entonces le decís al juez, por favor, señor juez, yo necesito una respuesta rápida. Quiero viajar a Miami, no sé, vos sos muy joven, pero suponte que fuera mayor con mis hijos a Disneylandia. Y no puedo esperar que tengan 20 años para llevarlo a Disneylandia porque no les va a interesar ir. ¿Me explico, Renzo? Es el ejemplo muy burdo, pero a veces los ejemplos más burdos son, No, mejor con se eso quedó entienden. clarísimo. Bueno, ¿se entiende, Renzo? Sí, se entiende, se entiende. Muchas gracias. Ese es el agravio, que vos no disponés de tu, en este caso, de tu dinero para poder satisfacer tu inquietud. Bien, entiendo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda tenés, Renzo? Sí, todo con respecto al amparo. En una parte también menciona que cuando hay alguien que está como lesionando, limitando, amenazando al derecho, a la garantía de otro, puede venir un juez imparcial y declarar la inconstitucionalidad y que deba... Disculpa, justo pasó una ambulancia. Eh, que puede declarar la inconstitucionalidad y que debe darle traslado al actor y al demandado, que es a qué declararía la inconstitucionalidad y qué sería darle traslado. Bien. Se venía discutiendo antes de la reforma del 94 si a través de una acción de amparo se podría o no declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda la conducta de aquella persona que vos creés que te está agraviando, restringiendo, amenazando, alterando tu derecho. Es decir, esa persona que con su comportamiento te genera a vos una limitación, una restricción, una alteración o una amenaza a tu derecho, debe fundar su comportamiento en una norma o en un acto de una autoridad pública. Entonces, ¿qué puede pasar en el proceso mientras se tramita el amparo? Puede pasar que el juez diga, pero ojo, mira, ahora me estoy dando cuenta que esa ley que habilita a X a restringirle el derecho a Renzo es inconstitucional, es violatoria de la Constitución y ninguna de las partes me lo manifestaron, no se dieron cuenta. Entonces, ¿qué puede hacer el juez? El juez, ten en cuenta que hay un principio jurídico, te lo digo en latín y después te lo traduzco al castellano, que se llama iurat novit curia. Es esto en español. El juez conoce del derecho, el juez conoce el derecho que tiene que aplicar. Entonces, si el juez, al conocer el derecho que te va a aplicar para darte la razón a vos o dártela a la otra parte, puede, mientras analiza esa norma, percibir que esa norma es inconstitucional, que esa norma vulnera la Constitución. En ese caso, si él lo entiende así, ¿qué es lo que debe hacer antes de declarar la inconstitucionalidad? Porque eso puede beneficiar o perjudicar a alguna de las partes. Entonces, en el proceso se rompe el equilibrio. Pero, oh sorpresa, no lo pide ni el actor ni el demandado. Lo hace el juez de oficio, por su cuenta. Entonces, ¿qué debe hacer el juez para poder después
declarar la inconstitucionalidad. Darle traslado. ¿Qué significa darle traslado? Decirle, avisarle a las partes que para él la ley o el acto en el que se funda el comportamiento de una de las partes es inconstitucional. Por lo tanto, le pide la opinión a uno y a otro. Podrán ponerse de acuerdo las partes, no podrán ponerse de acuerdo, pero él igual después declarará la inconstitucionalidad. No es vinculante para él lo que las partes le digan, pero por lo menos le permitió defender su derecho a cada una, a pesar de que el derecho de una, teóricamente para el juez, se basaba en una ley inconstitucional. Darle traslado significa notificarlos y que hagan su respectivo descargo. Bien, muchas gracias. De Bastante. nada. Para cerrar, Sí, entonces, el derecho de amparo también me cuesta entenderlo a niveles generales. Es simplemente tomar una acción expedita y rápida hacia esto que me está lesionando, amenazando, agraviando. El amparo es eso, una acción rápida y llevarlo a juicio de manera express, digámosle, sí. o incluye algo más. Vamos un poquito para atrás. Cuando una norma cualquiera establece o te reconoce un derecho, cualquiera, el que a vos se te esté pasando en este momento por la cabeza, lo que tiene que hacer ese legislador que te está reconociendo tal o cual derecho es darte la vía procesal necesaria para que si alguien te restringe, limite, amenaza o lo que fuere a ese derecho, vos puedas recurrir a un juez, a un tercero imparcial y decirle, mira, yo tengo este derecho, yo tengo esta vía procesal para llegar a vos. ¿Estoy en lo cierto o tiene razón la otra parte? Ahora, ¿qué sucede? La vida que es movimiento, la vida que es cambio, a veces genera que ciertos derechos se puedan ejercer de manera tal que vos no tengas el medio idóneo para defenderte. Es decir, la realidad es mucho más rápida que el derecho. Entonces, se puede dar en tu vida que un derecho que tiene una vía procesal para defenderlo, ese mismo derecho que por las circunstancias de la vida vos lo ejerciste de otra manera, pero siempre legalmente, no tenga una apoyatura procesal. Es decir, quedes sin protección. Entonces, si vos quedás sin protección, ¿de qué te vale tu derecho? Tu derecho termina siendo una cáscara vacía, termina siendo una utopía. Porque ¿de qué te vale decir que vos tenés, vamos al ejemplo que te di, la propiedad del dinero depositado a plazo fijo si el banco no te la quiere devolver? ¿De qué te sirve? De nada, porque no podés hacer el viaje, porque no te podés operar, porque no podés cambiar el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la propiedad, pero la propiedad, digamos, inmueble, por decirte, una casa, un campo, vos tenés el código civil y comercial y el respectivo procesal que te dice cómo defenderte si alguien, pongamos, te compra una casa y no te la termina de pagar, te queda debiendo varias cuotas. Pero vos no tenés hoy en la Argentina, si un banco no te devuelve la plata a plazo fijo, una acción específica, entonces no te queda otra alternativa que ir por amparo. Por eso,
por ahí habrás escuchado en el audio o leído en algún manual, que el amparo actúa en subsidio. El amparo vos lo podés usar cuando no tenés el medio idóneo procesal que te defienda, salvo, como vos decías hace un rato, y si hay un agravio ahí, pero vos tenés que convencerlo al juez. Es decir, si vos, digamos, no te pagan una casa que vendiste y te dan el 50% y el otro 50% no hay forma de que te lo paguen. Vos podés ir a la justicia por amparo. Te va a decir el juez, no, mira, Renzo, vos tenés una vía procesal que te corresponde a vos, no podés venir por amparo. Entonces vos le decís, no, pero lo que pasa, señor juez, que si yo no cobro esta plata en tanto tiempo, se me produce un agravio a mí tan fenomenal en mi vida que de nada me sirve que usted dentro de 2 o 3 años me dé la razón. Yo lo necesito ya el dinero porque vendí mi casa para comprar otra. Entonces, si lo convences al juez, ahí dependerá de tu habilidad como abogado o del abogado que contrates. Si lo podés convencer al juez de que tenés el medio idóneo, pero igual su aplicación te genera un agravio, que por favor te permita utilizar la acción de amparo, que es mucho más rápida, más expedita y tendrás una respuesta. Favorable o no, por supuesto, eso habrá que verse, pero la tenés en tiempo y forma. O sea, el amparo no es que vos lo vas a utilizar cuando a vos se te ocurra. El amparo lo usás cuando no tenés un medio más idóneo. O, como te dije recién, aún teniéndolo y fallando el juez a tu favor, igual te produzca esa sentencia un agravio irreparable. Perfecto, clarísimo. Ya no tengo más dudas con el tema. Muchas gracias. No, por nada. Profe, yo quería consultarle sobre el principio de legalidad cuando dice que la ley debe definir de forma clara la figura penal y si no, en algunos casos el Poder Ejecutivo integra esa figura y ahí no entiendo a qué se refiere. ¿Vos te referís a los reglamentos delegados? O sea, ¿sobre qué tema vamos a hablar, Agustina? De la seguridad jurídica, el punto que dice garantías en materia penal. Bien, ahora sí. Ahora sí. El tema es el siguiente. No existe un delito, es decir, una conducta típicamente antijurídica y culpable. Esa es la definición de un delito técnicamente hablando. No existe ningún delito si no existe previo a ese comportamiento que la ley tipifica como delito, una ley que así lo establezca. Porque el principio de legalidad dice que vos podés hacer todo lo que quieras en la vida, menos lo que la ley te impide hacer o lo que la ley te obliga a hacer. Valentín, por favor, cerrá el micrófono. Valentín, por favor, cerrá el de la micrófono. bolilla de seguridad jurídica y de la bolilla de protección internacional de seguridad jurídica. ¿Cómo es eso que el artículo 33 es una caja negra donde se saca derechos que estima la Constitución? Si podría aclarar el tema de los periodistas y el habeas data. Si la ley 16.986 y el artículo 43 se complementa. Valentín. Lo silenciamos, Valentín, pero le estaban pasando data. Estaban pasando data, ¿qué tenía que preguntar? ¿Se escucha? A ver qué data le estaban pasando. ¿Qué va a querer? ¿Qué más querés que le pregunte? ¿Cómo? Bueno, vamos de vuelta. Es decir, vamos a lo nuestro, Agustina. Después le decimos a Agustín que haga todas las preguntas que le están soplando. El tema es el siguiente. El principio de legalidad. El principio de legalidad te dice que vos podés hacer todo aquello que quieras, salvo que una ley te obligue a tener un determinado comportamiento. Por lo tanto, si la ley no te limita, nadie te puede limitar.
En materia penal esto es clarísimo en un delito. O sea, ninguna conducta que tengas vos, yo, Renzo, Victoria, por leer alguno de los nombres de los chicos, que tenga un determinado comportamiento, si la ley no nos dice que eso es un delito, está perfectamente permitido. Por lo tanto, primero tiene que existir la ley que diga que eso es un delito, porque hablamos de materia penal, de acuerdo a lo que me decís. Y a partir de la vigencia de esa ley, todo aquel que tenga ese comportamiento podrá ser juzgado como un hipotético delincuente. Hasta que no haya una sentencia judicial, nadie es delincuente. A eso apunta que no podemos, si no existe una norma. En materia penal, los delitos solamente pueden ser tipificados por el Congreso. El presidente no puede, a través de un reglamento, sea de necesidad y urgencia, sea delegado, crear delitos. Fíjate que ni siquiera en materia penal se puede aplicar la iniciativa popular. Acordate lo que vimos allá en nuestras primeras bolillas. Es decir, el delito es algo muy delicado. Entonces la Constitución dice que el único que puede tipificar delitos, si vos querés, entre comillas, crear delitos, no es una palabra académica, pero para que se entienda, es el Congreso. Es el único que puede decir, si vos, frente a un determinado comportamiento, tu conducta es lícita o ilícita. Ah, bien, profe. Gracias. De nada. Bueno, si alguno leyó alguna pregunta de Winnie y me la lee, la charlamos. Sino que la pongan así como lo que pasó recién con Valentín. Valentín pone a la compañera ahí. No, pero Winnie se tiene que ir, por eso que él las hace por chat. ¿Quiere que se la lea, profe? Son Dale, Renzo. 4 preguntas. Bueno, vamos de a uno, eso sí, ¿eh? Dale, el primero dice si puedo hablar de la bolilla de seguridad jurídica y de la bolilla de protección internacional de seguridad jurídica. Bien. El punto. Entonces, ¿qué es la seguridad jurídica? Deberíamos plantearnos. Es decir, ¿qué significa que un país tenga seguridad jurídica? Significa nada más ni nada menos que sea un país previsible. Es decir, un país tiene seguridad jurídica cuando las normas que regulan el comportamiento de los habitantes están predeterminadas con precisión y cada uno sabe si con su comportamiento adecua su conducta a lo que el ordenamiento jurídico le exige, o por el contrario, si su conducta lo lleva a infringir el ordenamiento jurídico con el correspondiente, digamos, perjuicio que pueda tener ante un proceso que puede llevar a hacerle pagar una indemnización o hacerle perder la libertad. Habrá que ver en qué ámbito nos estamos moviendo. Entonces, repito, seguridad jurídica es previsibilidad, saber que de acuerdo a cómo me comporto, qué me puede pasar. Y eso únicamente lo podemos saber teniendo un sistema jurídico claro, preciso y en la medida de lo posible estable, porque la seguridad jurídica se pierde si constantemente estamos toqueteando la norma. Hoy les debemos decir una cosa, dentro de un rato otra, mañana otra, entonces se produce un caos que no sabemos jurídicamente dónde estamos parados. Y en lo que hace a la seguridad jurídica en materia internacional, esto puede ser enfocado desde distintos puntos de vista. Si lo vemos, digamos, desde los tratados internacionales de derechos humanos,
con jerarquía constitucional, y uno podría decir que la gran mayoría de ellos, digamos que confluye, coincide en lo siguiente. Esos tratados lo que hacen es invitar a los estados partes, es decir, a los estados que lo suscribieron, a los estados que lo firmaron, a que dentro de sus respectivas posibilidades de su ordenamiento jurídico le brinden a sus habitantes la mayor seguridad posible. Es decir, que todos los habitantes de cada uno de esos países tengan la certeza, dentro de lo razonable, claro está, de qué le puede pasar si cumple con la norma o si la incumple. Es una especie de, diríamos, buenos oficios que traen los tratados internacionales para cada uno de los estados miembros, firmantes o suscribientes del tratado. Ahora bien, esa seguridad jurídica a veces se fortalece cuando existen entre los distintos tratados de la comunidad internacional normativas tendientes a que, en este caso iríamos al ámbito básicamente penal, es decir, al ámbito de los delitos, a que si un estado donde se comete el delito o donde se generan sus consecuencias, que puede ser el mismo o pueden ser estados diferentes, la idea es hoy a nivel internacional que esa persona, si no puede ser juzgada por el estado en donde se cometió o por el estado en el que produjo sus efectos, lo juzgue el estado que es el titular de la nacionalidad del delincuente, o, como una cuarta alternativa, que lo fije el estado que lo detuvo. Es decir, la idea es que hoy el mundo sea, esto metafóricamente hablando, ¿no?, una gran cárcel para aquel que ha cometido un delito, porque o lo juzga el país en donde se cometió, o lo juzga el país donde produce efectos ese delito, o lo juzga el país de la nacionalidad del delincuente, o lo juzga el país donde el delincuente fue detenido. Con lo cual está encerrado en el mundo que, si se quieren hacer las cosas bien, nadie quedaría impune. Si se queda impune es porque la política, el amiguismo, el favoritismo actúan, se meten en el derecho y lo complican. Profe, vendría siendo como que hay, llamémosle, varias capas de seguridad ante un delito con esto de la protección internacional. Sí, lo que se busca es la impunidad, que no haya impunidad, que de alguna manera esa persona sea juzgada por alguien, te repito, o por el estado donde se cometió el delito, porque a veces un delito se comete en un estado, pero las consecuencias se producen en otro, el famoso delito transnacional. Yo puedo llegar a acordar el delito en Bélgica, pero que produce efectos en la Argentina, o a la inversa. Entonces, o lo juzga el país donde se cometió, o el país donde produce sus efectos, o el país de la nacionalidad del delincuente, o el país que lo detuvo. Alguno de los cuatro lo tiene que juzgar. No puede quedar sin juzgamiento. Porque a veces puede suceder que el país de la nacionalidad no quiera juzgarlo porque es de su propia nacionalidad. Bueno, entonces si está en ese país, que lo extradite al país en donde se cometió o produjo sus efectos y que lo juzgue ese país. Profe, y en ese caso la etapa de acusación, ¿a quién le corresponde? Al país que lo va a juzgar. Ah, O es el mismo país, lo acusa y lo juzga, las dos cosas hace. Profe, ¿y la condena que la cumple ahí en el país donde lo juzgó? Sí, puede después el país, ponele,
que tiene la nacionalidad del delincuente, suponete que nosotros juzgamos en la Argentina un uruguayo y le damos una condena, puede Uruguay después decir, bueno, ya que lo juzgaste y lo condenaste, deja que se cumpla en mi país la condena. Ahora, el problema está, y si Uruguay tuviera una condena diferente y menor a la que se le aplicó en la Argentina, ¿qué condena debería cumplir? ¿La que le correspondería por la ley uruguaya porque cumple su condena en el Uruguay o la que le corresponde por la ley argentina porque fue juzgado por la ley argentina aunque la cumpla en el Uruguay? Y ahí vienen los problemas propios del derecho. Una biblioteca que te dice una cosa y la otra biblioteca que te dice la otra. Yo creo que yo podría decirle a Uruguay, bueno, llévatelo y que la cumpla ya, pero bajo la condición de la condena que yo le impongo, no la que fija tu ordenamiento jurídico. Uruguay me dirá sí, me dirá no. Me dice no, entonces que se quede en la Argentina y que cumpla la condena acá. Esa es mi opinión, pero no es la opinión de todos, está dividido esto, ¿eh? El caso de Fructuoso, el caso Bañato, que Fructuoso, que era de España, quiso ir a cumplir la condena allá, entonces en lugar de tener, ponerle 25 años, ya le daban 20. Ajá. Así que el estúpido se escapó, se vino a la Argentina, lo volvieron a apresar y, Claro. estúpido no. Bueno, y también el caso de D'Artés, fíjate, HDP. se escapó, están en Brasil, no lo extraditan y está sin condena, todavía sigue dando vuelta. Yo le quería preguntar si podría repetir, como estas capas que yo le había dicho, era, ¿lo O puede sea, juzgar el Lo Estado? juzga el Estado en donde se comete el delito. Bien. ¿El Segunda territorio? ¿Cómo? Había dicho como segundo, ¿el territorio puede ser? Como segundo, donde produce sus efectos ese delito. Bien. Como tercera alternativa, el Estado que le dio la nacionalidad a ese hipotético delincuente. Bien. Y como último, Y como último, el Estado que lo detuvo, que lo apresó, que le hizo perder la libertad física o ambulatoria. perfecto, me faltaba ese para anotar los apuntes. Bueno, Gracias. muy bien. Profe, si Estados Unidos quiere intervenir en Argentina con el tema de la corrupción y qué sé yo, y investigar ciertos políticos, ¿lo puede hacer? ¿En el y país? ¿En nuestro país? Claro, O sea, que venga una misión de Estados Unidos a la Argentina a investigar X delito. exactamente. Y eso lo puede hacer siempre y cuando el Estado se lo permita. Porque eso sería, como digamos, perder un poco de tu soberanía, ¿no? Que se te metan en tu casa digamos, averiguar la comisión de un delito. Ojo que ellos tienen medios tan sofisticados que te lo hacen igual y no te piden permiso. Ese es otro tema ya. Sí, sí, pero bueno, como justo estaba hablando de eso, de que pueden juzgar de un país a otro, entonces justo preguntaba por eso. Claro, no, pero en este caso, suponte que el delito se produjo en Estados Unidos y lo apresamos en la Argentina. Entonces, ¿qué te va a pedir Estados Unidos? Mandámelo, extraditámelo, que lo juzgo yo. Pero en este caso lo tenés que mandar, lo trasladás a los Estados Unidos. No es que lo... Ahora, si Estados Unidos te dice, no, juzgalo vos, y yo después, llegado el caso, te lo pido para que la cumpla en mi país. Esa es otra alternativa. Claro, pero ahí es donde, digamos, tiene que venir y cometer delito en Argentina para que intervenga el otro país, digamos. Tiene que cometer la infracción en otro país, en un país extranjero, para que pueda intervenir otro. Si no, salvo que se esté escapando. No, pero porque puede suceder. O sea, el principio jurídico es que lo juzga el Estado que lo detiene. Pero puede suceder que por X causa
X, no lo juzgue. Entonces, algún otro Estado que se ve perjudicado por la comisión de ese delito, diga, bueno, si vos no lo juzgás, déjame que lo juzgo yo. No podemos dejar impune un delito. Esto fundamentalmente se ve básicamente en los delitos de corrupción, el soborno transnacional, los lavados de dinero, etcétera, etcétera. Es decir, en ese tipo de delitos es donde básicamente se aplica estas reglas que yo le estoy informando. Nada impide que no se pueda aplicar a un homicidio, pero generalmente se aplican en este tipo de delitos, en los delitos donde hay dinero de por medio. ¿Se entiende, Iván? Sí, sí, se entiende. Pero es aplicable a cualquier delito, delito de violación, de homicidio. Por supuesto que va para los delitos graves. Difícilmente para un delito de injuria se te vaya a pedir una extradición. La injuria es, digamos, el deshonrar públicamente a alguien. ¿Y el detenido puede pedir la extraditación? Y si ninguno de los países lo quiere condenar, ¿puede intervenir un tercero? Suponiendo, ¿no?, que ninguno de los dos lo quiera condenar. A ver, primero que la extradición no la puede pedir la extradición va de Estado a Estado. No la puede pedir una persona, la tiene que pedir el Estado. Y que nadie lo quiera juzgar es un poco difícil. No, Puede. para mí no es morado. Si lo tenías negro ayer. Max, salí, que me haces escuchar. Sofía, cerrá el micrófono, Sofía. No. Vamos entonces, Eduardo. Ahí cerró, Sofía, ahí cerró. Te decía, difícilmente nadie en el mundo quiera juzgar, porque con las 4 posibilidades que yo te digo, siempre hay alguien que va a tener la posibilidad de juzgarlo. Es muy difícil que no lo quiera juzgar en el país en el que se cometió, en el que produjo sus efectos, en el de la nacionalidad del delincuente o en el que lo apresó. Puede darse, no digo que no, puede darse que se dé una circunstancia diferente a las que yo te menciono, pero de los 4, alguno siempre va a querer juzgarlo. Ahora, si ninguno de los 4 lo pide, y lo puede pedir un tercero, ¿sí? Decir, bueno, ya que ustedes tienen el derecho y no lo hacen, bueno, denme la posibilidad de que lo hago yo. Sí, sí, puede ser. Pero es más una pregunta de laboratorio la tuya que una real. Pero sí, como pregunta de laboratorio, vale, puede hacerlo un cuarto, un quinto país, alguien que dice, bueno, si de los que lo deben hacer no lo hacen, lo hago yo. Está bien, perfecto, profe. Bueno, Renzo, seguí leyendo las preguntas de Winnie. Dale, profe. La segunda dice, ¿cómo es eso que el artículo 33 es una caja negra donde se saca derechos que estiman la Constitución? Bien. Sí, o sea, caja negra le llamo yo. También lo puedo llamar metafóricamente la galera de un mago. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El artículo 33 de nuestra Constitución establece lo que se llaman los derechos y garantías implícitos. Es decir, esto fue discutido cuando se redacta la Constitución de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, no sé si ustedes alguna vez leyeron la Constitución o por lo menos algún comentario, no comienza como las constituciones del mundo con lo que nosotros conocemos la parte dogmática, es decir, declaraciones, derechos y garantías. Empieza directamente con los órganos del poder. Y en principio solamente eran los órganos de poder la Constitución, lo que nosotros llamamos la parte orgánica. ¿Qué pasó cuando se discutía la Constitución de Estados Unidos? Filadelfia, 1787. Alguien dijo, bueno, pero debemos poner en la Constitución los derechos que tienen los habitantes de los Estados Unidos.
Y alguien le dijo, pero si hacemos una enunciación, por ahí nos olvidamos de algún derecho. Mantengámonos como que todo lo que no está prohibido está permitido y por ende es un derecho. ¿Qué pasó? El paso del tiempo le dio la razón a los que decían, no, tenemos que poner una declaración. A lo sumo, pongamos un artículo que sin nombrar el derecho lo contenga igual. Entonces, cuando Estados Unidos hace sus famosas enmiendas, que son agregados que le hace a la Constitución, la enmienda 9 dice, los anteriores derechos, o sea, desde la enmienda 1 hasta la 8, los anteriores derechos que allí se mencionan no significan que neguemos otros que surgen, no significa que neguemos otros que, esperen que quiero decir la frase exacta, que no retenga el pueblo. Es decir, que nosotros en 8 artículos nombremos algunos derechos no implica que no se reconozcan otros derechos de los habitantes de Estados Unidos que son retenidos por el pueblo. Esto significa que en definitiva los Estados Unidos querían decir que todo derecho tiene un amparo constitucional. Nuestro país, cuando hace la reforma de 1860 en la Constitución, copia, pero para mi gusto no del todo bien, esta enmienda 9 de los Estados Unidos. Porque si nosotros leemos el actual artículo 33, al que yo digo es una caja negra, es una galera del mago, ¿qué es lo que dice? Los anteriores derechos, es decir, del 1 al 32, porque este es el 33, no significan que al no estar mencionados no les pertenezca al pueblo, porque se derivan o nacen de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno. ¿Por qué digo que me gusta más la Constitución de Estados Unidos? Porque la Constitución dice derechos que retiene el pueblo. En cambio, la nuestra lo que dice es que se derivan de la forma republicana de gobierno o de la soberanía popular. Y es como que está más, ¿cómo diríamos?, dirigenciado a los derechos políticos, cuando en realidad el artículo 33 comprende civiles, políticos, sociales, de incidencia colectiva. ¿Y por qué digo que es una caja negra o digo que es la galera de un mago? Porque vieron que en la galera del mago, el mago mete la mano y saca lo que él dice que va a sacar, saca una paloma, saca un montón de pañuelos anudados, saca un cigarrillo encendido, o sea, saca lo que él necesita para el show que hizo. Y lo mismo en una caja negra de un avión. Se pueden llegar a escuchar cosas que nadie se imaginaba que habían quedado grabadas en esa caja negra. Por eso yo hago esa comparación o símil. Es decir, en el artículo 33 nosotros tenemos todos los derechos que se nos ocurra nos correspondan. Por eso digo que los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional no incluyeron muchas cosas, porque todos esos derechos que nosotros no tenemos nombrados de manera expresa en la Constitución están en el 33 nombrados implícitamente. Yo entiendo, por ahí ustedes lo están pensando, que un derecho es mejor que esté nombrado con nombre y apellido, que aparezca expresamente y no en esa nebulosa del 33. Hasta ahí yo les doy la razón, sí, pero no podemos negar que en ese 33 están todos aquellos derechos que no están nombrados con nombre y apellido y que sí están nombrados en los tratados internacionales de derechos humanos. No le puedo decir a Winnie si me escuchó porque me dijo que se iba, pero los que me escucharon, ¿se entendió? Sí.
Por mi parte, sí. ¿Quiere que le lea la siguiente? Sí, sí, dale, dale. Dice si podría aclarar el tema de los periodistas y el habeas data. Sí. Bueno, ustedes habrán ya escuchado, leído, que el habeas data es una garantía que protege los datos de una persona física o de una persona humana, vamos a decir, ya no se llama más física, ahora se llama humana, o jurídica, que estén almacenados en un banco de datos. Ese mismo párrafo, el último del artículo, no el último, digamos, del artículo, sino el último párrafo dentro del párrafo del artículo, dice que a través del habeas data no se puede afectar las fuentes de información periodística. ¿Qué pasa? Existen distintas actividades dentro del periodismo. Está el periodismo deportivo, está el periodismo del espectáculo y también está el periodismo de investigación. Es decir, aquellos periodistas que con su tarea tratan de ver si hay actos delictuales, actos de corrupción por parte del staff político o de las personas que son de público conocimiento. Acuérdense que dijimos, y si no lo dijimos, lo digo ahora, que la Corte, en el caso Jorge Antonio no, el caso Vago contra la Urraca, definió lo que son las personas privadas de las personas públicas. Y dentro de las personas públicas habló de públicas oficiales y públicas no oficiales. Las públicas oficiales son los gobernantes, los legisladores, el presidente, los ministros, los jueces. Y dentro de las públicas no oficiales están los famosos, los que están en los medios masivos, deportistas, cantantes, actores, modelos, etc. ¿Qué pasa? El periodismo de investigación a veces le interesa saber si esos famosos, si esos conocidos, sean oficiales o no oficiales, andan en actividades, digamos, no del todo santas, por decirlo de alguna manera. A veces, el periodista, o por su capacidad de preguntar, o porque es amigo de quien está, o amiga de quien está investigando, logra obtener datos que son reveladores de las comisiones de un delito. Entonces lo publica en un libro, en un diario, en un medio audiovisual, donde fuere. Entonces, ¿qué pasa? Puede estar viendo el programa, leyendo ese diario, o haber leído el libro, un fiscal, y decirle a ese periodista, a ver, vení. Vos acá estás denunciando la existencia de un delito. ¿De dónde sacaste el dato? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo obtuviste esta información? Y el periodista tiene el derecho de decirle a ese fiscal, no te lo voy a contestar, porque forma parte del secreto de mi información. Secreto que pudo provenir, repito, por la habilidad del periodista para preguntar o por un pacto o acuerdo entre el autor del delito y el periodista, pero que el periodista se comprometió a no revelar la fuente de la que obtuvo el dato. Aclaro una cosa, este párrafo de la Constitución agregado en 1994 no es pacífico hoy en la doctrina. Hay quienes ven y aplauden al artículo, porque en definitiva después será la justicia la que tenga que investigar. Para eso actúa, trabaja de tal. Pero otros, en cambio, dicen, no, pero está bien que la justicia investigue, pero si alguien tiene la fuente del dato, es favorecer el accionar de la justicia para el esclarecimiento de un delito. Ergo, no estoy de acuerdo con el texto de la Constitución.
Es discutible, por ahí un poco de razón tiene cada parte. Yo les dejo la biblioteca de un lado y la biblioteca del otro, opinando sobre este párrafo del artículo. Profe, ahora que se tocó ese tema, en los audios mencionaba que existían otros tipos de secretos, los secretos de los médicos, abogados, los sacerdotales. Mi pregunta es, acá el secreto periodista tiene rango constitucional. Estos otros derechos que también mencionaba y que recién dije, ¿qué rango tienen o dónde los podríamos encontrar? En realidad, tienen más rango de la costumbre, más que de una norma donde vos decís, bueno, está el código tal o la ley tal. El médico transita por dos vías. En un caso, tiene el derecho a guardar la fuente de la información, y en otra, por el contrario, ahí sí está legalmente obligado a denunciar ciertos y determinadas enfermedades, fundamentalmente si son infectocontagiosas, porque el llevar un relevamiento y saber qué persona adolece de tal o cual enfermedad puede ser de serle mucha utilidad a la salud pública. Lo que sucede es que el banco de datos de esa salud pública no puede alegremente salir a la calle y decir, sí, fulano tiene tal peste o mengana tiene tal otra. Debe tenerlo para su registro, para su control, para tratar de que la enfermedad no se disemine, pero no para salir a publicarlo a los cuatro vientos. Aparte, en el caso, por ejemplo, de la abogacía, a veces, cuando se trata de un delito, básicamente me refiero, ¿no? El abogado le tiene que decir, bueno, pero a mí contame la justa, no me quieras negar el delito que podés haber cometido, porque mi defensa no va a ser lo idónea que vos necesitás. Y por ahí el cliente te dice que realmente sí, él lo mató, él la cogotó si fuera un femicidio, él la tiró por la ventana, pero yo después, como abogado, no puedo ir al juez a decirle, sí, mirá, vos sabés que mi cliente me dijo que él la tiró por la ventana. No puedo, yo tengo que guardar ese secreto para defender a mi cliente. Si no más que defenderlo, estoy hundiendo, pero exactamente, lo estoy entregando con las manos atadas atrás. ¿Sí? Lo mismo un sacerdote. Si alguien comete un delito y va y se confiesa y le dice, sí, padre, yo lo agarré del cogote a mi novia y la tiré por la ventana, el cura después no puede ir a una fiscalía a decir, vino hace un rato un fiel que se llama fulanito de tal y me dijo que agarró a la novia y la cogotó y la tiró por la ventana. No, si fue dicho en secreto de confesión. El cura se lo debe tener que guardar, mal que le pese, por ahí él podría decir voluntariamente, estoy amparando a un delincuente, pero el dato lo recibe como secreto de la actividad que desempeña. El psicólogo también entra en ese... También entra el psicólogo. Es más, yo no sé si hasta ustedes contadores públicos, si alguien, un cliente no va y no le dice que evade impuestos y la manera que lo hizo, ustedes no deben guardar también el secreto pertinente. No sé si no están involucrados también ustedes en el tema. Que te pasan los datos a los bancos, a las compañías de celulares. ¿Eso es legal? Volvemos a hacer la pregunta, Eduardo. Por ejemplo, tanto los bancos como las compañías celulares que se pasan los datos y a uno lo llama y le dicen tenés y saben el abono y saben un montón de cosas. Es que, a ver, en materia hoy tecnológica es un problema. Vos vas a un comercio, no sé, a comprar una heladera, te dicen, bueno, esperá que te hago la boleta, dame tu nombre, y te dicen, vos tenés tal número de DNI, vos vivís en la calle tal, entre tal y tal, y ¿dónde sacaste, flaco, vos todos estos datos? Porque yo te digo que soy Pablo Di Marco, y no sé de dónde, el flaco me dice, no sé, mira, yo soy un empleado acá, pero lo tienen, no sé.
ese entrecruzamiento de informaciones que hay. Hoy te digo una cosa, Eduardo, si vos querés, no hay delito que no se pueda sancionar. Si no se sanciona es porque hay una mano negra en el medio que impide que se lo sancione. Pero hoy, con la tecnología que tenés, y el Estado, si vos querés, con los servicios de inteligencia que tienen, si hoy no se condena a alguien es porque no se quiere, no porque no se pueda. O sea, en este caso estarían incumpliendo estarían incumpliendo la ley o la Constitución en sí. Y sí, viste, pero viste de lo que la Constitución y las leyes dicen, a lo que en este país se cumple, es decir, ahora no porque estamos en virtual, pero viste, nosotros el martes nos vemos, estamos en una facultad. Yo les digo tales cosas. Ustedes salen a la calle y lo que yo les dije se les vino abajo como un castillo de arena, porque no se cumple ni la 10ª parte de lo que charlamos 10 minutos antes. Pasa que también me parece que es como las aplicaciones y todo, cuando vos pones a aceptar condiciones o compartir las cookies, todas eso vos estás aceptando también compartir tu información. Por ahí no estás leyendo lo que dice lo que te pide la aplicación, pero vos te descargaste una aplicación, le pusiste acepto términos y condiciones, sí, y capaz que en esos términos y condiciones está todo justamente eso, compartir tu información para que se supone que es para un bienestar de decir, bueno, a ver, a Pablo le gustan, no sé, las flores, entonces le mando información de flores todo el tiempo para venderte más o lo que sea. No, eso sí es cierto. Vos te metés en internet para ver, bueno, quiero comprar una heladera, a ver tal marca, a ver cuánto vale en Frávega, y después te bombardean, al rato te llegan heladeras, pero de todos lados. Sí, es así. Es así eso. Pero yo voy por ahí a otro tema más puntual, al tema. Yo doy cómo me llamo y saben, con quién estoy casado, dónde vivo, cuál es. Digo, ¿cómo te enteraste de todo esto? Si yo es la primera vez que vengo acá, porque si vos me dirías que cuando yo fui por primera vez me pidieron esos datos, digo, bueno, está bien, me lo pidieron, se los di, ya está. Pero yo es la primera vez que voy a ese comercio y me tienen todos esos datos míos cargados. ¿Cómo lo saben? Y qué sé yo, no tengo idea, pero lo saben. Claro, en ese caso no lo deberían saber nada, no deberían tener datos. No deberían tener el dato, pero lo tienen. Lo tienen. Ahora, ¿cómo lo tienen? No lo sé, Eduardo. La verdad, no lo sé. Pero en teoría sería ilegal eso. No deberían tener los datos si uno no se los dio. No, si yo no los doy, ¿por qué los tienen? Pero bueno, eso lo deben chupar de algún lado y bueno, y los arroban. Para mí de las tarjetas de crédito, de débito y todo eso también No debe sé. haber. Sí, puede ser, qué sé yo, no sé, pero no, todo puede ser. No digo ni sí ni no. En Google a fin de mes me llega siempre un mail donde me dice, usted hizo tantos kilómetros en auto, tantos kilómetros a pie, tantos kilómetros en bicicleta, que nunca anduve, pero bueno. Visitó tal barrio, visitó tal otro, fue hasta a los comercios donde fuiste, te dice. Por eso digo, somos un gran hermano todos ya. Donde está el ojito ahí que nos va siguiendo las 24 horas del día. Y en el supermercado también saben qué compraste, qué es lo que habitualmente compras, sobre todo si pagas con tarjeta de débito. Me parece que Norita trabaja en la Exide. Está muy informada, sabe mucho de... Trabaja en la Exide. Igual hay momentos que vos aceptás términos y condiciones de algo que nadie los lee nunca, y bueno, ahí ya, o sea, eso ya es... Es una puerta que dejas abierta. Datos ahí. Por no leer 18 y 19 páginas de términos y condiciones, pones todo que sí, y al final te terminás entregando en cuerpo y alma cualquier entidad. Tal cual, tal cual. Y en el servicio social de la universidad saben con quién estás casado, porque me acuerdo que llamé un día y le dije, yo tengo cobertura, y si usted es fulana de tal, sí, porque es la esposa. Ah, bueno, dije yo, menos mal que no habías cambiado de esposa y no me habías dicho. ¿Viste? Menos mal, mirá, no, fui precavido ahí. Mi vida paralela la tengo bien cuidada. Leyó los términos y condiciones. Ahí me leí todo, de punta a punta. Me tomé mi tiempo.
Bueno, muy bien. Bueno, sigamos. No sé, Esperá, ahí, esperá, te hago una pregunta más de eso. dale. Vos decís que vos sos mi abuelo y me decís, che, Iván, mirá, quiero abrirme un home banking, pero yo no sé usar la computadora X. Entonces yo te digo, bueno, vení abuelo, vamos a abrir el home banking, te llevo al banco, te abro una cuenta. Tengo acceso a todo tu dinero. Y yo se lo comparto a alguien más. Y ese alguien más te vacía la cuenta. ¿Vos podés hacer algo o perdiste? Y me pongo a llorar porque me vació la cuenta. ¿Qué querés que haga, Iván? O sea, a ver, tendría que hacerte a vos un juicio por haberle dado esa clave a tu amigo. ¿Qué más puedo hacer? El banco, si vos entrás con la clave original y el banco no sabe si la manejaste vos, la manejé yo, la manejó Eduardo. El banco, Claro. o sea, el sistema juzga la clave. Después, quién la manejó, quién la usó. Eso incluso pasa también a veces en las facultades, te digo, que los empleados que cargan notas, que hacen ciertas actividades, por ejemplo, de un examen libre, después hay que cargarlo en el sistema. Si dan la clave y alguien falsea el resultado de un examen de un alumno, el responsable es el titular de la clave, aunque yo por ahí de buena fe te la di a vos y vos hiciste una tramoyada. Pero el sistema no sabe. Entró mi clave a hacer el cambio. Ahora, lo hizo Iván, lo hizo Pablo y el sistema no sabe. La clave es de Pablo. Ahora, ¿quién lo hizo? Y qué sé yo quién lo hizo. Pero se puede llegar a avanzar en un juicio con eso, digamos. O no, no tiene mucho sustento. Mirá, no estoy muy al tanto en el tema, Iván. Yo supongo que sí, que tu derecho a alguna protección legal tiene que tener, pero no conozco todo esto del ciberdelito, no manejo ese ámbito del derecho, ¿viste? No te podría dar una respuesta certera. Está bien, está bien. Eduardo tiene que comer. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Hay una última pregunta de Winnie. Dale. La última dice si la ley 16.986 y el artículo 43 se complementan. Y esa fue la última y ya le da las gracias por haberle hecho esas preguntas. Bueno, sí, a ver, la ley 16.986, que nombra es la ley de amparo. Lo que sucede es que esa ley, por ejemplo, después fue ampliada porque en principio el amparo solamente se podía ejercer cuando quien lesionaba, restringía, alteraba o amenazaba era un funcionario público. Después, con la modificación al Código Procesal, Civil y Comercial de Nación, se amplió también a particulares. En realidad, si bien la ley es anterior al artículo 43, cuando refiere a amparo, sí, podemos decir que esa ley reglamenta la acción de amparo que está contenida en el artículo 43, aunque temporalmente es a la inversa. Primero estuvo la ley y después estuvo la normativa constitucional. Generalmente lo normal es, está la normativa, se sanciona la ley. Acá fue un caso inverso. En cambio, en el habeas data, sí, primero aparece en la Constitución y después aparece la ley. Pero sí, es la ley que menciona Winnie es la que reglamenta la acción de amparo. Respecto de quienes pueden ejercer el habeas data, ¿también son las personas jurídicas constitucionalmente o solo las personas físicas? Bueno, ahí hay también una discusión si el habeas data juega para la persona jurídica. Primero se discute eso, pero vamos a suponer que sí, que el habeas data también ampara a la persona jurídica. En ese caso va a ser alguien del consejo directivo de esa persona jurídica la que actúe en nombre de la persona jurídica y ejerza el derecho a ejercer, valga el juego de palabras,
la garantía del habeas data. Es decir, como es una persona jurídica, tiene que haber una persona humana que lleve adelante la acción. Bueno, será el presidente de la empresa, será el gerente, bueno, el que el estatuto determine quién tiene a su cargo llevar adelante la acción de habeas data o cualquier acción judicial, no solo la de habeas data. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Profe, consulta, el derecho de jurisprudencia, eso no entendí y no sé bien qué significa la palabra jurisprudencia, para la pregunta. No, me parece que debe ser, espera que me fijo por si está mal, el derecho a la jurisdicción, no a la jurisprudencia. A ver, espera. Unidad 14. Sí, derecho a la jurisdicción. A eso lo tengo mal yo escrito. Bien. ¿Es en el punto 1? Sí, punto 1, sí. Perfecto. ¿Qué es el derecho a la jurisdicción? Es el derecho que vos tenés de recurrir a un tercero imparcial llamado juez para que resuelva un tema jurídico, que puede ser controversial, por ejemplo, una demanda por cobro de pesos, pero puede que no lo sea, un juicio sucesorio donde los herederos se presentan para recibir el caudal hereditario del autor de la sucesión. O sea, derecho a la jurisdicción es eso, que todo habitante del país pueda, si tiene un tema que es del ámbito o del mundo jurídico, recurrir a un juez para que ese juez determine los derechos que le corresponden a cada uno de los que ocurrieron a sus servicios, digamos. Por eso, a veces, cuando Y con el en tema de algún la palabra, derecho a la jurisdicción, no, yo me refería a jurisprudencia, que no sé qué no, la en varios jurisprudencia, lados. sí, pero te termino esto y después te contesto el otro, Eduardo. Por eso te decía que a veces cuando se exigen tasas judiciales muy altas, porque para poder litigar tenés que pagar tasa de justicia, o a veces cuando tenés que ir ya por recursos para llegar a una cámara o a la corte y se fijan que el valor en juego debe superar un determinado monto, a veces se cuestiona en el mundo jurídico si eso no es vedar el acceso a la jurisdicción a aquellos que no dispongan de ese dinero. Porque a veces vos tenés que depositar X cantidad de dinero para que la corte te acepte el pedido que vos le estás haciendo. Entonces, ¿eso no limitaría irrazonablemente el derecho a la jurisdicción? La Corte dice que no porque, bueno, es juez y parte en ese caso. Entonces dice que es una limitación razonable. Pero es discutible. Claro, a ellos les conviene. Cuanto más valor alto ponen, menos gente llega a la Corte, menos trabajan. Sí, claro, está bien. Claro. Pero ser juez y parte no me gusta mucho, porque la objetividad se diluye un poco, ¿verdad? Claro, sí. Bien, eso por un lado. Ahora haceme la pregunta que decías de jurisprudencia, Eduardo. Claro que no entendía bien el concepto de la el significado de esa palabra. Se te corte, Eduardo. Apagá la cámara a ver si tenés mejor y me haces porque se corta tu voz. Desmuteate, Eduardo. A ver, dale, Eduardo, desmuteate, a ver. Ahora, ¿me escucha bien, profe? A ver, dale. Yo me refería a la palabra jurisprudencia porque lo leí en varios lados y no sé bien el significado de la palabra que se refiere a jurisprudencia. Bueno,
te cuento, por lo que te entendí, porque medio se entrecortó, vos querés saber cómo definir o cómo conceptualizar la jurisprudencia. La jurisprudencia es un conjunto de fallos. Generalmente se toman los fallos de la Corte, por lo menos en derecho constitucional y en derecho administrativo también. Pero a veces en otros ámbitos, en el ámbito civil y comercial, también podés tomar los fallos de los jueces de primera instancia o de cámara de apelaciones, o en materia penal podés llegar incluso a buscar fallos de la Cámara de Casación Penal. O sea, depende del área del derecho, pero acá vamos a hablar de constitucional y administrativo, que es el nuestro. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones adoptadas por la Corte que, digamos, tienen similitudes la sentencia en casos judiciales similares. Es decir, la jurisprudencia agrupa fallos similares de la Corte ante circunstancias parecidas o similares. Hasta que en algún momento de la historia, por ahí la Corte cambia su doctrina. Lo que dijo que era blanco, ahora dice que es verde. Entonces vos podés decir, ¿pero cómo? Si hasta ayer dijo blanco, ¿por qué hoy dice verde? Bueno, primero porque honestidad, digamos, intelectual, puede llevar a los jueces a decir, nos estábamos equivocando en cómo fallábamos. Lo más probable es porque pudo haber cambiado la ley. Entonces los jueces tienen que fallar conforme a la ley. Lo que hablábamos hace un rato, iurat novit curia. Los jueces deben conocer el derecho. O a veces porque cambia también la composición de la Corte. 2 o 3 jueces renuncian, fallecen, se van por juicio político, y los que vienen no opinan como los que estaban antes. Entonces también cambia la jurisprudencia. ¿Se entiende, Eduardo? O sea, jurisprudencia significa conjunto de fallos similares ante situaciones similares, pero que no se mantienen a eternidad. Pueden durar 1 año, 5 años, 10 años, y en un buen momento la Corte cambia su doctrina. Fíjate, por ejemplo, en el caso de las reformas de la Constitución, vamos a nuestro caso. La idea que existía era el fallo Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos, donde se decía, una reforma constitucional es una cuestión política no judiciable. Así se mantuvo hasta cuándo, y hasta el año 1990, en donde, perdón, hasta el año 1999, en el caso Fait. Y ahí la Corte dijo, no, podemos intervenir nosotros en una reforma constitucional. Pero fíjate que en el caso Fait, que dijo intervengo, dijo A, y en el caso Schifrin, 2017, en un caso similar, dijo B. Se rompió la jurisprudencia. En aquel momento porque dejó de decir que era una cuestión política. Y después porque dijo, no, lo que se falló en el 1999 era equivocado, lo que vale es lo que decimos nosotros ahora en el 2017. O sea, no hay un hilo que se mantenga siempre. Eso va a depender del criterio de los jueces. Por eso, alguien dijo que la Constitución es lo que los jueces dicen que es. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bueno, muy bien. Ustedes dirán, Ahí estaba revisando mis apuntes y veo que tengo un poquito vacío la parte del debido proceso, en específico las etapas de la defensa, si podría hablar un poquito al respecto. sí, es decir, para que haya debido proceso, en este caso
más que el derecho constitucional, la literatura procesal, dice que deben cumplirse 4 etapas. Algunos autores agregan una quinta. La primera dicen, y tiene que haber una acusación, tiene que haber un reproche de algo o de alguien. Ejemplo, si yo vendo un auto y no me lo pagan, yo le reprocho al que no me pagó que yo le di el auto y él no me dio el dinero. Entonces, ¿cómo hago para recuperar o mi auto o el dinero que me corresponde? Y tengo que ir a un juez, tengo que tener acceso a la jurisdicción, lo que hablábamos hace un instante, para que un juez me diga si tengo o no razón. Lo mismo puede pasar con un delito. Si alguien lesiona a otro, el lesionado o la familia pueden recurrir a la justicia y iniciarle una acción al victimario. Ahora, también está la idea de que si yo a alguien le reprocho un comportamiento, lo acuso de algo, le tengo que dar el derecho a defensa, el derecho a que dé las explicaciones del por qué se comportó como se comportó. Esa es la segunda etapa, la defensa. O sea, yo no lo puedo, porque alguien viene y reprocha la conducta de alguien, tomarlo por cierto. Le tengo que decir, bueno, espera, ahora lo quiero escuchar al otro. Lo que vulgarmente se escucha o se dice escuchar la otra campana. Es la campana del que se defiende ante el reproche. Después tiene que venir de ambas partes, del que acusa y del que se defiende, las pruebas, es decir, mostrarle al juez que lo que dice de palabra lo puede probar por distintos medios de prueba. Podrán ser testigos, podrán ser pruebas documentales, las que tenga a su alcance y sirvan para esclarecer el problema. Y el juez, con la acusación, con los dichos de la defensa y con las pruebas que aportan las partes, emitirá su sentencia, es decir, subsume el problema en una norma jurídica que le dé la solución. Allí viene la sentencia. Hasta allí todos los autores están de acuerdo, pero hay algún sector del derecho procesal que dice, bueno, pero si la sentencia no se cumple, no se ejecuta, cae en saco roto, es letra muerta. También debemos agregar un quinto momento, que la sentencia que dicte ese juez realmente se cumpla, aunque tenga que recurrirse a la fuerza pública para que la misma se haga efectiva, si es que el condenado voluntariamente no la quiere cumplir. Perfecto, muchas gracias. De nada. Profe, todo ese proceso, ¿cuánto debería demorar? Porque yo, por ejemplo, hice un reclamo, ¿no? Fui a un abogado porque tuve un problema cuando hice el curso guardavidas. Fui a un abogado, le quería iniciar acciones a Cruz Roja. Me dijo, no, hacelo por defensa del consumidor, porque yo te voy a tener que estar cobrando, me dice, y defensa del consumidor lo hace gratis y lo hace más rápido. Fui a defensa del consumidor y también se demoraron como 9 meses, no pasaba nada, hasta que terminé y los denuncié en la radio, digamos. Y recién ahí, como los denuncié en la radio y se empezó a hacer un poco más mediático, tuve una respuesta de ellos. Pero ¿cuánto debería demorar todo ese proceso? Mirá, no todos los procesos duran lo mismo. Es decir, depende, en primer lugar, el código o los códigos procesales fijan periodos. Por ejemplo, cuántos días tenés para presentar la demanda, cuántos días para contestarla y porque se le da traslado al demandado, plazos para presentar la prueba, plazos para que el juez sentencie.
Lo que sucede que eso, a la vez, más allá de los plazos legales que varían de acuerdo a si el proceso es ordinario, si el proceso es sumario, si es sumarísimo, varían. O sea, primero tenés plazos fijados por la ley, pero después tenés los otros plazos. Tenés el plazo de cuán aplicado es tu abogado, o cuán chicanero es tu abogado o el abogado de la otra parte, cuán recargado está el juzgado de pleitos, entonces el juez no da abasto para responder a las demandas de cada uno de los enjuiciados. O sea, hay factores externos que después demoran o agilizan el proceso. Por eso que no te puedo dar una respuesta de cuánto dura un proceso. Primero hay que ver qué proceso en particular es. Y después, ya te digo, todas estas circunstancias aleatorias que adornan un poco el proceso, porque un juez ese día tuvo que firmar un proveído y no fue, qué sé yo, porque está enfermo, o porque, no sé, tuvo un problema personal, entonces ya se deriva un día más, entonces hay que esperar al otro día para que firme y se pueda, porque en definitiva un proceso es una especie de cadena que está constituida por eslabones, pero ese eslabón vos no lo podés saltar, salvo el per saltum, creo que es otro tema que todavía no llegamos. Vos tenés que ir paso a paso, y entonces a veces un paso se demora por estas circunstancias externas a lo que la ley dispone, pero que genera ese tipo de problemáticas. El juicio se vaya deteniendo, se vaya alargando, porque el abogado de la otra parte interpone un nuevo escrito, etcétera, etcétera. No hay un plazo que yo te pueda decir, en tu caso en 6 meses tuvo que estar resuelto o en 8 meses. No, no. Eso es aleatorio. Bueno, les adelanto mientras piensan alguna pregunta, si es que existe alguna pregunta más, que el martes, ya ahora en presencial, si Dios quiere, empezamos ya la unidad 15, es decir, el ejecutivo. Entren al AU24, allí está el audio, o consulten algún manual o lo que tengan a su disposición, y todas las dudas o inquietudes las vemos, ¿sí? Una última cosa, profe. Y ya con esto, por mi parte, sería lo último. ¿Cómo definiría en el punto 2 del régimen carcelario que las cárceles, según la Constitución, debían tener ciertas características? ¿Cómo definiría de manera concisa la parte de limpia? Porque dice que tiene que ser sana, limpia, segura. Y la palabra limpia es, como el nombre te lo dice, higiénica, pero higiénica no solo desde lo físico, o sea, que digamos donde se come haya higiene, los baños estén limpios, los lugares de esparcimiento. O sea, limpia significa también desde lo ético, limpia significa también desde que la persona, digamos, el encierro lo favorezca, lo resocialice, lo haga
mejor persona de lo que fue cuando entró. Pero eso no estaría contenido cuando se habla de sano, o es como que son interdependientes estos conceptos. Yo creo que sí, yo creo que son interdependientes. Lo mismo que, hasta yo te diría, seguras. ¿Qué van a ser seguras si no están limpias? Si podés agarrar cualquier peste ahí adentro. Entonces, ¿de qué seguridad me hablas? La seguridad de que no salgan a la calle. Y eso es relativo, porque hay salidas transitorias también. Y a veces con salidas transitorias se vuelve a delinquir. Es decir, es un tema que nosotros lo vemos cuando vemos penal 1, más que en constitucional. Es un tema muy delicado el sistema penitenciario, porque ya el encierro de por sí no es bueno para una persona. El estar encerrado, el ser humano no nació para estar encerrado. Ahora, el encierro es consecuencia de proteger, por un lado, a la sociedad, porque si yo lo dejo libre, sigue delinquiendo. Y por otro lado, también, ¿por qué no? Para proteger al delincuente, porque la familia de la víctima puede salir también a hacerse justicia por su propia mano. Entonces, ¿dónde lo ubico para que ni él siga delinquiendo, ni puedan cometer delitos contra su persona? Y lo meto en un sistema penitenciario. ¿Es lo mejor? No, ni por asomo es lo mejor. Pero todavía no se inventó nada mejor. Entonces, es de lo que hay lo mejor. Ahora, no funciona como debe funcionar. Ese es el problema del sistema penitenciario. Dicho por gente que ha estado presa, que se les enseña a delinquir ahí adentro. Entonces salen peor de lo que entraron. Y después viene el otro problema, cómo lo insertás socialmente. Porque ya el hecho de ser un ex convicto, por más que a él le haya servido y lo haya reeducado, siempre en el otro queda esa, che, pero este estuvo en cana, che, pero este... Entonces no le das trabajo, no le das oportunidad, entonces vuelve al delito, entonces empieza otra vez. Y entonces, viste, estuvo preso y de qué le sirvió si ahora volvió a delinquir y otra vez está dentro. Pero una vez que salió, la sociedad no le da una mano. Entonces, ¿de qué vive? Es un problema muy complejo el delito, el encerramiento, las oportunidades. Es para charlarlo, pero detenidamente, no para una respuesta así, digamos, tangencial. Las cárceles no son sanas y limpias, de ninguna manera. Por ahí para seguridad algo podríamos darle la derecha, pero que sean sanas y limpias, no. Lamentablemente, como está estructurado el sistema penitenciario en la Argentina, sea a nivel nacional o provincial, no funciona de esa manera. Lamentablemente no le buscamos la vuelta o no le queremos buscar. No sé, yo nunca trabajé en el sistema penitenciario, pero en algunos casos debe ser que no se le encuentra la vuelta y en otros debe ser que no se le quiere buscar tampoco. ¿Viste? Es como dejemos el statu quo y que bueno, aunque no funcione, pero no funciona, pero funciona, aunque parezca un juego de palabras. Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Profe, una consulta. Para la mesa de exámenes que es la semana del 20, ¿va a haber clases igualmente? Sí, nosotros históricamente no suspendemos las clases. Ahora, si vos esa semana, justo el día que tenés clase de constitucional y administrativo, rendís examen, trae la libreta firmada por el docente, donde consta el día y el mes que vos rendiste y se te justifica la falta. Ah, listo, perfecto, profe. Yo igual no rindo, pero preguntaba para saber si hay o no hay clases, nomás. Sí, clases en principio tenemos, Yamila. Perfecto. De nada.